otro enfoque en esta mesa, un enfoque que yo creo que es muy interesante en la línea de lo que ha sido esta programación, porque para todos los del pueblo pues conocemos que Chimo es del pueblo. Chimo es una persona que nos ha hablado en muchísimas ocasiones y circunstancias de algo que yo creo que es muy importante en este momento, que es el recordar la cultura rural, recordar la sabiduría y las formas de trabajar que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, etcétera, en el pueblo, afrontando situaciones de mucha diversidad, de mucha dificultad, de mucha necesidad, porque estos pueblos siempre han sido un poco pueblos bastante olvidados en general, ¿no? Y esa circunstancia en relación al contexto histórico de cada tiempo, pues siempre yo creo que nos ha hecho ser una población muy resiliente, ¿no? Una población muy yo creo que somos poco reivindicativos, tal vez. No sé si Chimo ahora nos hablará un poco de esta cuestión, pero bueno, en cualquier caso es cuestión de que nos cuente él su punto de vista y nos va a hablar de la autarquía alimentaria, que es una perspectiva que viene al hilo de lo que se ha tratado en la mesa anterior, porque en efecto pues tal vez hay cuestiones del pasado que las podemos necesitar en el presente y en el futuro. Entonces, yo, además, bueno, Chimo ha planteado una cuestión para hacerlo un poco dinámico. Él decía que lo hiciéramos en modo, pues, quiere hablar al principio, pero quiere que le preguntemos cosas. Y entonces, tanto yo le voy a preguntar alguna cuestión, como podéis también, si os apetece, sin esperar al debate, levantar la mano y hacerle preguntas directamente para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Entonces, Chimo, yo para empezar te preguntaría qué es la autarquía alimentaria, qué es lo que crees tú que tenemos que saber y que tenemos que recuperar de esa manera de organización social de nuestros antepasados. Bueno, colegas, hola. Para allá van consideraciones a tener en cuenta y vamos a reírnos un poquito. Has empezado diciendo que estos pueblos estaban como abandonados y como que eran como algo negativo en relación. Y eso es así a lo largo del siglo XX, pero no antes. Es decir, antes del siglo XX, antes de las crisis iniciales del siglo XX, políticas y sociales, y luego el franquismo, ahí sí que tienes razón. Pero si nos vamos atrás, no. Es decir, cuando el Cabanilles visita a estos pueblos, él muy pocas veces en su obra habla bien de nada, es decir, siempre habla mal. Y hay una excepción muy bonita, y es cuando llega a la altura de la Fuente del Oro, que le han dicho que allí, que si oro son las piritas, entonces él se encuentra con gente y hace una observación. Y dice, en la medida que avanzo en las montañas, descubro que la bondad natural existe. Es decir, esta gente es armoniosa y feliz. Trabajan y es armoniosa y feliz. Es decir, quiero decir con esto que si miramos atrás podemos descubrir mucha de nuestra identidad oculta que pueden ser la base social de este nuevo futuro que estamos viviendo ahora. Es decir, concentración parcelaria, agricultura ecológica, digitalización, esto todo está ahí. Es decir, y está ahí y queramos o no queramos, tenemos que subirnos a ese carro. Pero si podemos mirar un poco atrás, veremos que todo ese camino ya está hecho. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Es decir, aquí hasta los años 40 o 50, bueno, ¿qué va? Más tarde. Yo creo que el abono químico llega a Aras. Hay una cosa también importante, no hay prisa, ¿no? Es que son datos. Es decir, no sé, hubo un momento que un ciudadano de Aras compró un tractor, el tío César. Ese tractor fue un acontecimiento, es decir, todo el pueblo fuimos a recibirle a la altura del cuartel de la Guardia Civil. Y el tío César, con aquel tractor azul, yo tendría, no qué sé, 10 años o no sé, se fue al campo de fútbol
y se puso a labrar con el tractor en un bancal que tenía el campo de fútbol. Y estábamos chiquillos, padres, abuelos, todos viendo el tractor. Y el tractor hizo unos surcos de 40 centímetros por lo menos. O sea, metió la reja, hizo esto. ¡Fum! Yo oí a unos abuelos y ese comentario de los abuelos no lo he olvidado nunca. Y siempre, primero no lo entendí, el comentario, y luego lo he entendido perfectamente. Y dijo, eran los abuelos, madre mía, qué desastre, se va a cargar toda la fertilidad, va a enterrar el perfil A de los suelos. Y es así, es decir, los suelos son organismos complejísimos, pero casi se les podríamos definir como seres vivos, porque hay allí un complejo de bacterias, de hongos, que van haciendo posible que las plantas puedan obtener alimentos, que el aire entre en la tierra, el oxígeno. Es decir, es un ente, es importantísimo el cuidado del suelo y el suelo. Y estos abuelos tenían razón. A raíz de la maquinaria se rompió la armonía de los suelos y ya no había estiércol suficiente para fertilizar 40 centímetros de profundidad. Cuando se labraba con el arado romano, trabajábamos únicamente el perfil A, que son unos 10 centímetros, 10-15 centímetros. Y eso era fácil de mantener la vida, porque entre el pastoreo, el barbecho, el pastoreo es muy importante porque fertilizaban los suelos. Eso era muy importante. Y luego la aportación de estiércoles de las casas, es decir, aquí no entraba nada, es decir, no se compraba nada, es decir, todo era armonioso. Es decir, todos estos conceptos de la agricultura del futuro saludable y tal, lo hemos vivido, pero lo hemos olvidado. A partir de la maquinaria ya entra el abono químico. Y empieza con todos los problemas que tiene el abono químico para la fertilidad del suelo y para la vida del suelo. Un suelo que no tiene vida es muy difícil que dé comida, que las plantas estén a gusto, estarán enfermas, estarán débiles, estarán estresadas. Vale. La autarquía alimentaria, ¿qué término utiliza el Chimo? Siempre buscando la autarquía franquista fue un fracaso, que se hizo con él. Pero la autarquía alimentaria es una constante en la historia de los pueblos hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue la que generalizó los pesticidas con química experimentada para aniquilar a los judíos en los campos de concentración. Esa investigación había que sacarla a la luz, y ese sacarla a la luz era generar necesidad. Yo hice las prácticas en Chelva en el 74, 75. El principal objetivo de la agencia ¿cómo se llamaban? Extensión Agraria de Chelva era regalar veneno a gente que no tenía problemas. Y el objetivo fundamental era romper el equilibrio ecológico. Es decir, ya el abono químico por un lado ya estaba haciendo su camino, porque las tierras ya se trabajaban con tractores. Y luego las agencias de extensión agraria fueron las encargadas de romper en todos los territorios, en las aldeas de España más abandonadas, el equilibrio ecológico y la dependencia de la agricultura de los productos fitosanitarios. Eso es una perversión, pero eso es así. Es decir, es que nuestros gobiernos dependen de las multinacionales muy poderosas y nos manipulan continuamente. La importancia de la autarquía alimentaria era la no dependencia del exterior. La experiencia de nuestros antepasados. Vivían mucho o no mucho, pero se comía muy bien. Es decir, con comida de gran calidad y una gran diversidad. Entonces, esta mirada atrás para seguir avanzando es la que a mí me interesa trasladar. Es decir, que no inventamos nada que ya no está, que no se hizo, sino que habrá que investigar, habrá que mirar atrás y saber que si queremos podemos hacerlo perfectamente. Tenemos un término municipal muy grande y se pueden hacer muchas cosas. Permíteme una pregunta en ese sentido, Chimo. Estamos con la concentración parcelaria. ¿Cómo piensas tú que podemos
precisamente aprovechar la concentración parcelaria en relación a la recuperación de ese tipo de prácticas para generar más diversidad y para crear un sistema alimentario que nos lleve a ese modelo teórico de la autarquía. Vale. Yo tengo un poco la concentración parcelaria me obligó a pensar, y curiosamente el día antes de que me llamaste insistiendo que te dije que no y luego te dije que sí, el motivo fue el papel que me llegó que me decía que mi 1,5 hectáreas me la daban en tal sitio, ¿no? Entonces yo eso lo deseaba, es decir, no quería dispersión de parcelitas porque no tiene ningún sentido. Aunque era muy útil en el pasado, porque si caía una graniza aquí y te jodía el trigo, a lo mejor el de allá no te lo jodía. Pero es que ahora estamos en otra época y en otra situación. Es decir, ya no podemos ir con la corbella, es decir, todo eso se acabó. No se acabó la manera de relacionarnos con el territorio. Lo que sí que se ha acabado y hay que inventar, y tenemos que sumarnos, es a la manera de explotar el territorio, con mucho más respeto. Entonces yo pensaba, el rollo de sentimental se ha acabado, porque ya mi madre, mi padre que plantó los almendros aquí, allá, nos hemos ido tantos fines de semana que cuando había que coger las almendras había 2 meses que no eras libre. El viernes tenías que venir cagando leches, corriendo, porque tenías que coger almendras, ¿no? Luego se ponía a llover y habías perdido, estabas trabajando toda la semana. Era casi una pesadilla. Es decir, cuando ya por fin le pasan a Chicharro los almendros, hicimos una fiesta, porque es que por fin vamos a ser libres. Éramos esclavos de un valor sentimental. Yo le decía a mi madre, te doy las 10.000 pesetas que gano dinero, olvídate de las almendras. No, era un rollo sentimental. De alguna manera este rollo sentimental te queda. Pero ahora ya no hay rollo sentimental. Es decir, me han dado una tierra en un sitio que no sé ni dónde, no sé lo que me han dado. Es decir, pero me ha dado una gran alegría poderme relacionar yo con el territorio desde el pragmatismo y mis intereses, y no desde una herencia sentimental. Y ahí es donde entra, igual que yo, somos muchísimos, mucho más de la mitad de los titulares de la tierra de Aras la tienen abandonados, se la cultiva alguien a cambio de nada, pero ahora les va a llegar o les va a llegar. ¿Qué es lo que me gustaría a mí que pasara con esa 1,5 hectáreas? Pues a mí no me gustaría que la plantaran de almendros solo. Es decir, no me gustaría de viña solo. No, me gustaría que se volviera a plantar trigo. Me gustaría que se volvieran a hacer forrajes. Me gustaría volver a ver los pipirigallos por el término de Aras con esas floraciones maravillosas, ¿no? Que hacían un pienso tan exquisito para el ganado y una miel deliciosa. Es decir, yo tengo nostalgia del paisaje de mi infancia, de un paisaje diverso, rico. Me gustaría que se volviera el azafrán. Entonces, ¿qué es lo que digo? No, yo no voy a hacer en 2 hectáreas, yo no voy a hacer nada, además soy bastante abuelo ya, es decir, pero yo no me atrevo, creo que nadie puede ya enfrentarse ni con 2 hectáreas ni con 6 hectáreas, que ha hablado la señora de aquí, que pensaba que 6, 7 hectáreas era... A partir de 6 hectáreas se podía mecanizar. No, yo creo que no se puede mecanizar si no hay 100, 150 hectáreas o 200 hectáreas. Eso está bien, porque esa cantidad de hectáreas sale de los que somos dueños de la tierra, entre titulares de las parcelas, y no vivimos aquí. Con lo cual, no estoy diciendo que todo el pueblo no vaya junto. Estoy hablando en lo de la concentración. Es decir, para mí, el suelo heredado, no trabajado, deberíamos de aportarlo a un tipo de... Esta mujer ha hablado de una figura que me parece muy interesante, que es gestión comunitaria de la tierra. Es decir, no tenemos por qué trabajarla ni nosotros ni hacer nada. Es decir, simplemente metemos en la gestión comunitaria de la tierra todas nuestras superficies y esta gestión comunitaria se compromete a cambio de nuestra aportación de tierras a darnos de comer.
Yo quiero comer patatas de aras, quiero comer huevos de aras, quiero comer que la jarra vuelva a existir, es decir, que vuelva a haber, pero todo eso necesita mucha superficie y una estructura productiva parecida a lo que eran nuestras familias. Si nuestras familias de la infancia se alimentaban de lo que ellos tenían y tenían un arte maravilloso de conservar los alimentos sin neveras ni al vacío, sino aprovechando el clima para tener todo el año de todo, y solamente se compraban cosas en aquellas tiendecicas que teníamos del tío Rabitas y tal, los ultramarinos, lo demás era todo. Es decir, es lo que a mí me gustaría que se hiciese con mi aportación de las 2 hectáreas. Pero luego eso es muy importante lo que os estoy diciendo, aparte de que todo el pueblo debería de comer del pueblo, todo lo que pueda, y no ir a las mercadonas ni a las multinacionales de la alimentación, que son profundamente perversas. Pero eso se puede hacer. En el año 1900 en Aras había 1.240 habitantes. Todos comían de aquí. Porque no podemos ahora volver a comer 1.240 ciudadanos. Es decir, no sería difícil vender la producción con una estructura. Eso es posible. Luego hay que alejar la dependencia de abonos y de insecticidas, y en eso vamos a ser modernos como eran nuestros antepasados. Pero entonces necesitamos la armonía que hay entre la agricultura y la ganadería. Las dos se necesitan y se complementan. Cuando este señor ha hablado que no entendía por qué no iban más juntas, es porque la ganadería actual es intensiva y las granjas están en oposición al medio. Las granjas intensivas no se alimentan del entorno, se alimentan de las multinacionales de los piensos y no venden a la gente, venden a las empresas que manipulan esa carne barata. Es decir, es necesaria, muy bien, pero entiendo que vayan por separado, porque no tienen nada que ver. Cada granja es una isla. Cada granja que tenemos desde la muela que ves, hay islas, sería un detalle que las pintaran o que les plantaran unos arbolicos alrededor que no fuesen tan impactantes si es que queremos cuidar el paisaje, y que metieran no sé qué, que con eso no hay moscas ni nada. Es decir, no sé qué de un biodigestor, que es algo que tú ahí van los residuos de la granja, porque no puede considerarse estiércol hasta que no tiene una fermentación. Es decir, salga un estiércol que podemos utilizar todos. Pero, vale, todo poco a poco se hará, si se quiere. Pero mi reflexión de estar aquí hoy es, vamos a hablar de los dueños de los campos que no los trabajamos, ¿a quién se los damos? En esa idea. Entonces eso es pues crear parques agrícolas, que son estructuras grandes, habrá que defenderse de los animales salvajes, entonces hay que hacer unidades agrícolas, autárquicas, pero es que esas unidades agrícolas de 100 hectáreas pueden tener su propio albergue para gente que venga a trabajar y aprender, pueden tener su hotelito para gente que quiera venir a cuidarse y alimentarse y disfrutar. Es decir, no son guetos, no hablo de guetos, hablo de otra oferta turística, aparte de las maravillosas ofertas que tenemos con los astros, los ríos, la naturaleza, todo eso está muy bien. Pero los ciudadanos nos enriqueceríamos mucho con la recuperación de la autarquía alimentaria. Una cuestión en relación a la transformación, Chimo. En ese camino de crecimiento hacia un sistema más autosuficiente, en el que la alimentación de proximidad, los alimentos de proximidad son una parte esencial, ¿crees que es posible hacerlo sin transformación o realmente sin transformación no podrá suceder? Hay que hacerlo necesariamente con transformación, como hacían nuestras madres. Es decir, el trigo se guardaba cuando hacía falta, íbamos a Titaguas y sacábamos la harina, o aquí al molino.
del trigo se manipulaba para hacer aquellos panes maravillosos de levadura madre que cada casa tenía la suya, y eran panes que duraban una semana, de panes, bueno, deliciosos. De los cerdos hacían embutidos que duraban hasta que se acababan, pero con las jarras había conservas, había toda una cultura de transformación de la producción en alimentos. Esa cultura hay que volverla a incorporar en esta estructura, porque, bueno, ya ves, es que es necesario. Es decir, si tú plantas tomates y no tienes a base, es decir, bueno, pues haces conservas. Que has hecho una plantación de membrillos, pues haces carne de membrillo. Claro, y todo eso es precisamente en el ciclo final de manipular alimentos para poderlos utilizar fuera de su temporada, es donde estaría una gran parte de la rentabilidad de esta gestión comunitaria de la tierra, o de esta cooperativa, o de lo que sea, porque de ahí saldrían alimentos que se podrían exportar al mundo entero. Es decir, siempre que seamos con ética, es decir, de verdad, sea ecológico, se haga con cariño, sin grandes maquinarias, dedicando mucha mano de obra, que es muy importante que haya necesidad de no suplir con mecánicas la mano de obra, porque la aportación humana en la transformación de los alimentos es fundamental. Hay el cariño en esa elaboración que no te lo dan las máquinas, y eso es lo que le singulariza. Es decir, bueno, no sé si compráis aromáticas en el supermercado. Un frasquito de 10 gramos de orégano te cuesta unos 80. ¿Sabéis lo que daría una hectárea de orégano? Una hectárea, ¿cuántos frasquitos daría? Miles. Pero ¿qué es lo que daría básicamente esa hectárea de orégano que podemos envasar cuando no tengamos otras faenas? Es decir, pues muchísimo dinero y mucho trabajo. Es decir, que si no tenemos creatividad, no vamos a avanzar. Es decir, bueno, yo qué sé, pasará lo que tenga que pasar. Tenemos que querernos nosotros y acabar con el autismo. Es decir, nuestros pueblos, el pueblo de los aras de nuestra infancia, digo nuestra infancia, los que veo así más mayores, era un pueblo solidario. La gente se agrupaba para hacer faenas, no iba cada uno a la suya. Estaban los medieros, los matacerdos, que juntaban a 3 familias para sacar adelante. Si había un incendio, íbamos todos a apagarlo. Si había, es decir, bueno, había 2 o 3 tribus en el pueblo, algunas en guerra, pero en momentos difíciles todo el pueblo se unía y era fácil vivir. O sea, fue difícil vivir cuando metieron las televisiones en los teleclubs y nos crearon la necesidad de consumir, que es cuando entró la ansiedad. ¿Qué coño hacemos aquí? Hay que emigrar. No es porque tuviesen hambre, es porque tenían otras necesidades. Había que irse para tener dinero, porque la televisión, con su perversidad, nos estaba desarraigando y hacer que nuestro paraíso fuese una mierda, entre comillas. Y entonces entró la gente más espabilada, se buscó la vida y se fue. Y al final quedaron, mi padre decía, se están quedando los más catetos. Es decir, que eso va a traer cosas malas, me decía mi padre. En líneas generales sería así, se estaba quedando quien se estaba quedando. Siempre supe que iba a haber un retorno al pueblo, además, porque es la ley de la vida son ciclos, y el ciclo del consumismo y en la imagen, este fascismo tan sutil que estamos sometidos todos, comprar, consumir, insatisfacción, en vez de ir a cultivar el huerto, hago footing para quitarme las grasas, en vez de no sé qué, no sé cuántas, es decir, estamos como locos. Ha desaparecido la cultura rural. No es cierto que Aras sea un pueblo rural. Aras es como cualquier sitio de España. Se viste lo mismo, se come lo mismo, se hace lo mismo. Es exactamente igual. Tenemos un territorio, pero no nos relacionamos con él.
Entonces, es como si fuéramos un barrio de Valencia. Es decir, aquí los criterios de funcionamiento son urbanos, el autismo es el mismo. Entonces, todo eso se puede romper, todo eso se romperá. Pero sé que si lo que yo estoy contando y proponiendo llega a hacerse un poquito, no será con gente de aquí, será con los nietos de los dueños. Porque la gente de aquí o está jubilada, que tiene ya su sueldo, o está medio subvencionada con rollos de brigadas municipales y tal, o son emprendedores que han montado sus propios negocios. Ellos, ningún sector de los que está en el pueblo necesita que venga gente de fuera ni nada, salvo para salvar las escuelas o para, bueno, tener un poco de relaciones, no lo sé lo que pasaría si hubiese más gente. Es decir, el pueblo está magníficamente bien. Es decir, aquí vivir aquí es un paraíso, subvencionado por las jubilaciones, los contratos esos de 10 meses o 4, que luego vas al paro, que estás... O sea, aquí no hay... Si quieres buscar a alguien, no hay nadie que necesite trabajo o te vaya a arreglar la casa o a pintar o ir al huerto o cortarte leña. Es decir, aquí todo es un paraíso Bueno, esto no puede ser. Esto, además, no puede ser, no. Los propios estados se van a cargar Esto forma parte de la historia, de un momento de la historia, pero esto es insostenible. Entonces, el futuro no va a ser... El futuro será digital y será necesariamente. Pero las relaciones humanas y la alimentación, que son muy importantes, van a tener una mirada en el pasado para seguir avanzando. Algo que es imposible que nos digan en los medios de comunicación ni nos digan en ningún sitio, es que la producción mundial de alimentos cada año es menor. La población mundial cada año es mayor. La gran revolución verde que supuso después de la guerra industrial la utilización de abonos químicos y herbicidas e insecticidas ha conseguido ya esterilizar gran parte de la superficie del planeta. Hambre. Hambre no. Si hay hambre habrá revoluciones y el poder no quiere revoluciones. Va a haber dos maneras de vivir. Comida basura y que si revientas de que te hinchas te entierran, pero no pasas hambre, con lo cual no eres revolucionario. Y comida sensata de la gente que tenga luces y sepa o tenga recursos para comprarla y pagarla, o sea capaz de tener creatividad y montar la gestión comunitaria de la tierra en su pueblo. Eso es como yo entiendo que van las cosas. Y al hilo de lo que estás diciendo, Chimo, has hablado en otras ocasiones de la importancia de la diversidad. Y también, si puedes contarnos de la diversidad de este territorio específicamente y por lo tanto, dónde estamos y qué deberíamos recuperar. Mira, dentro de la serranía, de este territorio que dices tú, Aras es el pueblo que por su situación y su orografía tiene aquí... Yo creo que el 95% de la biodiversidad de la serranía la tenemos. Habrá plantitas que solamente viven en los yesos de Chelva, otras que serán en las riberas del río Tuéjar, con un clima más bueno. El mirto, por ejemplo. Aquí no tenemos mirto, pero cuando llegamos a la Rebollosa desaparece el mirto y empieza el boj, que es la planta similar de zonas más frías. Pero aquí tenemos desde los 1000 no sé cuántos metros de la Muela del Buitre a los 600 del río. Entonces, si tú vas, tenemos todos los hábitats que hay de aquí para abajo en la parte de la serranía. Es un pueblo con una gran biodiversidad. Y a nivel agrícola, ahora somos
pobres, somos miserables casi, es decir, no tenemos nada, es decir, almendros, viña, trufa, bueno, no lo sé, más cosas habrá, pero eso es miserable si lo comparamos con más de 70, el otro día hice una lista, cosas, y me quedé corto. Aquí se producían más de 70 productos alimentarios diferentes, algunos muy importantes, que también se lo he olvidado. Eso lo he descubierto por cosas del destino. Recuerdo en Emiratos Árabes tuve que ir a dar una conferencia y luego pues bueno, siempre hay un poco de paripé con los jeques que te habían pagado el avión para ir. Y entonces me hablaron del azafrán de Al-Ándalus. Como el azafrán de la península, no había otro. Y eso había perdurado a través de los siglos, esa memoria. Y otra vez en Irán, en las montañas hacia el Mar Negro, el Mar Caspio, había unos colmeneros y también paramos a verles. Y ellos reconocieron la calidad de la miel de España. Fíjate, ¿de dónde? Y el recuerdo de varias generaciones que lo han ido transmitiendo. Haciendo el Cabanilles, en la Pobla del Duc, Cabanilles hablaba de 2 carrascas inmensas, las Ramonas. Vale, vamos a ver las Ramonas, vemos las Ramonas, efectivamente, unas carrascas inmensas. Y un abuelo que había allí, que los únicos, solamente podíamos hablar con los abuelos, que es lo que tenían información, la gente joven no tenía ni idea de nada. Sí, son carrascas dulces. Y él me dice, y nos dice, pero las bellotas dulces de verdad son las de Losilla. De Losilla iban a la Pobla del Duc a vender bellotas. ¿Qué está pasando? Que hemos perdido la memoria. Y la desidia que tú decías se ha apoderado de nosotros. Y nos sentimos acomplejados, abandonados, yo qué sé, no sé qué, no sé cuántas. Ya está bien, anda, que somos privilegiados. Poder tener una casa en un pueblo como Aras es una maravilla. Y poder vivir todo el año es una delicia. Ahora, el autismo tiene que desaparecer. O sea, no es posible que vengan 6 meses al año en que nadie salga de su casa. No. Hay que volver a esgranar maíz. Y cuando salga un grano negro, darle un pellizco a quien tienes al lado. Y reírte. Hay que volver a jugar. Ya está bien tenemos que autoquerernos y disfrutar. Solo vivimos una vez. Solo una vez. Entonces, si no vivimos con alegría, ¿qué somos? ¿Pasto de los poderes públicos que nos hacen lo que les da la gana? No, un poquito de rebeldía, autarquía alimentaria, socialización del territorio, socialización de las necesidades. Yo qué sé, ¿va por ahí? Sí. Vale. Va muy bien. Pues, no es algo imposible, ¿eh? No es algo imposible, es algo bastante sencillo. Bueno, pues yo te iba a plantear otra cuestión en relación al río y tal, pero esto que dices, yo en cierto modo pienso que la autarquía alimentaria como idea, dado cómo está montada esta sociedad en la que incluso recuerdo hace unos años cuando se hablaba de que cada vez venían menos camiones a traer productos al pueblo, etcétera, puede dar la sensación de que esa autosuficiencia acaba siendo cerrarse al comercio exterior, ¿no? ¿Y tú eso cómo lo ves? ¿Tú? Pues creo que es justo lo opuesto. Es decir, justo lo opuesto. Si la gestión comunitaria de la tierra de Aras apuesta por la autosuficiencia, o la BRIC, sí, es decir, es una singularidad a nivel, no mundial, pero a nivel ibérico sí. ¿Tú sabes el morbo que le da a la gente hoy en día irse a un sitio a comer lo que él acaba de coger? Si es que se les cae la baba.
porque la huelen, que es como tiene que ser. La comida es un placer. Es decir, hay que disfrutarla. Es decir, entonces, no. Tú te apañas con... Claro, también nuestra oferta es muy pequeñica, porque aunque hagamos 300 hectáreas, estamos haciendo una autarquía para los del pueblo, los de las tierras y unos visitantes que nos vengan. Tampoco da más. Pero esa marca podría dar salida a la miel, que se podría... Una página web online de estas no debe... sí, espero que no se haga la miel una, no sé qué otra, no sé cuántas otras. Tenemos una figura de reconocimiento internacional, que es... No sé qué de esa figura que hay... La biodiversidad. No, biodiversidad, no. La biosfera. De la biosfera, eso. Reserva de la biosfera es una figura reconocida internacionalmente. Cualquier cosa que salga de aquí tiene arriba reserva de la biosfera, en inglés o en japonés. Todo el mundo a esa figura que tiene un reconocimiento le da cierto crédito. Si aparte es ecológica, es respetuosa, y hay información de dónde se ha hecho y cómo se ha hecho, es decir, la gente la va a quitar de las manos. Es que no hay tantas cosas. No hay. Para los alemanes, comida de proximidad es el ámbito de la Unión Europea. Es decir, los productos de Almería, para los alemanes y los suizos, es ético comprarlos porque no gastan energía en el traslado. Pero es normal, es que es verdad. Es decir, para ellos Almería es proximidad, para nosotros proximidad es Aras. Aras da igual, todo. Pero cuando tú haces cosas exquisitas, es decir, ¿qué os parece si nos vamos un día, no ahora, cuando la gestión comunitaria de la tierra se haya creado, a la Embajada de Emiratos Árabes a Madrid? Y les decimos que sabemos que ellos, y a lo mejor hasta saben, depende de la edad que tengan, si son de los jóvenes tiburones, no, pero los diplomáticos tienen mucha información. Os vamos a hacer azafrán a vosotros. Entonces, 100 hectáreas de azafrán de Aras se va a plantar y cosechar para vosotros. Necesitamos no sé cuánto dinero para ponerlo en marcha y funcionar. ¿A mí qué me da que iban a aceptar? Hay que moverse. Es decir, por eso una gestión comunitaria de la tierra da trabajo para muchísima gente y muy diversa. Mucha gente y muy diversa. Hacen falta comunicadores, hace falta comerciales, no comerciales en plural, un comercial o dos, ayuda. Es un laboratorio que puede estar implicada la universidad, que ayer hablaron de estas cosas, de que querían investigar y es decir, bueno, estamos en un punto maravilloso de poder hacer una pequeñita revolución en favor de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Es decir, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Bueno, ahí está. Es decir, habrá que decidir, la gente tendrá que decidir. Aquí está. Pero no se cierra. Se abre. Hace años comentabas que gracias a la no industrialización de la zona de la Alto Turia, pues teníamos un río bastante bien conservado, ¿no? Que era una suerte en cierto modo. Pero ahora el cambio climático está preocupándonos a todos porque parece como que tenga una capacidad de superar cualquier tipo de barrera o contención. Y en relación al cambio climático, ¿tú cómo...? Oye, me parece muy interesante la adaptación. ¿Cómo pienso? Pues hay que empezar a funcionar como funcionan en el sur del Sáhara. Cuando cruzas el Atlas, la agricultura que ves al otro lado del Atlas, hay unos pueblecitos muy pequeños que tienen agua, no muy mucha, un poquito de agua. Es decir, es Aras, es el... Bueno, y de hecho ese valle se repobló con la expulsión de moriscos. Ellos hicieron allí lo que sabían hacer aquí. Y ellos les llueve muy poco y hace mucho calor. Bueno, viven, claro que viven. ¿Qué cultivan? Por ejemplo, es una zona muy importante de producción de rosas para perfume, que dan muchísimo dinero. ¿Pero cómo hacen? Pues bueno, pues sus hortalizas no las hacen directamente
Aquí los tomates, no, esos tomates tienen más de mediodía sombra de árboles frutales, y los árboles frutales a la vez tienen sombra de las palmeras. Esos son los oasis. Los oasis son creación humana, no existen oasis en la naturaleza. Los oasis son puntos de agua, sabiduría de la gente que llega allí y la creación de los oasis en el desierto. Los oasis son paraísos, pero ellos tienen ese clima que parece creatividad, imaginación, viajar. ¿Qué pasa? Es la especie humana es la que más se adapta a todo, de todos, excepto las hormigas. Nos adaptamos a todos, tenemos una gran capacidad. Siempre que comamos y tengamos un poquito de rollo sexual, bueno, es decir, satisfacciones del cuerpo y del alma. Con satisfacciones del cuerpo y del alma no está escrito quién te satisface ni qué te satisface. Y luego está otra cosa que es muy hermosa, también muy bonita, y es que todavía somos animales en lo más interior de nosotros y tenemos emociones que nos descontrolamos. Hay una cosa, yo como me he dedicado a lo de hacer parques y cosas de esas, he podido observar cómo cuando la gente en la ciudad se metía en el parque, le cambiaba la expresión, un sentimiento profundo afloraba en su ser y se expresaba. Y eso ocurría indistintamente de la clase social, de la formación. Es decir, la naturaleza nuestra atracción a la naturaleza es una atracción muy primitiva, de casi cuando éramos monos. Es decir, y eso todavía no ha desaparecido, está ahí. Es decir, que seremos ciudadanos online y autistas de no sé qué, no sé cuántas, pero seguimos comiendo y cagando. Es decir, eso nos pone en la realidad. Es decir, somos animalitos también. Y eso es muy hermoso. Es muy hermoso. Lo que pasa es que hemos perdido mucha capacidad de percepción. Antes de la Ilustración, la gente funcionaba, la razón no tenía la fuerza que tiene ahora. Y la gente funcionaba con otra escala de valores, era muy intuitiva. Estaba vigente la telepatía, estaba vigente cantidad de percepciones que se han ido perdiendo porque el que las tenía ha tenido que callarse, y porque la sociedad, cuando la razón impera, ya el alma como la parte imperceptiva interior va dando paso a la razón. Luego llega la ciencia. Hace 50 años la ciencia tenía unos principios científicos que había que cumplir, eso era antes. Ahora la ciencia, un científico dice A y el otro dice B, y el otro dice B y el otro dice A o dice C. Los informes científicos ahora se pagan. Se dice lo que quiere el capital que se diga. Entonces, pero en cambio seguimos pensando en la ciencia. La ciencia es maravillosa, por ejemplo, nadie puede negar, y es maravilloso, como la cirugía ha avanzado. La cirugía es que tienen que hacer una operación y parece que no te da ya ningún miedo. El problema ya, cuando estás malico, no es la operación, que eso se ha avanzado muchísimo. El problema cuando estás malico es cuando estás enfermo, que no se sabe de qué. Y es que igual te mueres y nadie sabe de qué, porque ya la manera de tratar al enfermo ha evolucionado muchísimo. Ahí se ha beneficiado mucho la cirugía y se ha perdido mucho la medicina general. Yo me acuerdo en Grecia, en la Grecia clásica, el hospital de Epicúreo, eran ruinas. Es decir, cuando uno estaba enfermo y llegaba a ese hospital, ¿dónde le recibían? En un hotel festivo. Tú llegabas enfermo y te metían en una habitación de un lugar donde se hacían fiestas, entretenimiento. Si tu enfermedad no se mejoraba con la alegría que te aportaba el lugar te metían en los sótanos para generarte catarsis, oscuro, tal, para que tu cuerpo reaccionara y se manifestara. Y a partir de cómo tú te comportabas después del sótano, te trataban. ¿Cuántas enfermedades se perdían? Ahí está malito, no sé qué, que viaje.
Eso se hacía hasta hace no mucho. Es decir, viajar para los problemas, pues bueno, pues la gente que tenía recursos se hacía sus viajecitos y se mejoraba. Sí, bueno, nada, la técnica y yo qué sé, está muy bien, pero no olvidemos el alma. Es decir, el alma está en la tierra, no en la red. Si queréis alguien intervenir y poner alguna cuestión, Paco. Yo, como soy buen amigo de Chimo y sabe que no voy con mala idea, pues sabe, todas las cosas que dice están muy bien y a mí me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho a muchos niveles. Por ejemplo, pues sé cosas del azafrán, de muchas plantas, de las rosas de Damasco, en fin, que tiene una cultura impresionante. Pero me viene a la cabeza una frase de estas famosas que, claro, cuando llega la hora de la verdad, y no me acuerdo quién, a un americano, le preguntaba, oye, ¿y usted de qué habla? Digo, hablo de economía, estúpido. Joder, que al final toda la economía lo condiciona. Y entonces hablabas, por ejemplo, de que habías ido a los Emiratos Árabes ponderaban mucho el azafrán español. Vale, nosotros, Aras de los Olmos, el 100% de la producción de la largueta la vendíamos a los Emiratos Árabes. Me lo dije, de la largueta. ¿Por qué? Porque en los Emiratos Árabes, por lo que sea, apreciaban pero no de la largueta de cualquier sitio, era la largueta de Aras, y me lo dijo él. El tal en cuestión se llamaba, y espero que se siga llamando, Roque Fuster. Durante 15 años o por ahí le estuvimos vendiendo la almendra exclusivamente a él, porque nos la pagaba mejor que nadie. Y le preguntaba, yo digo, bueno, ¿y cómo vendes tú y pagas precios por encima del ese? Incluso una vez nos pagó por encima del precio que habíamos acordado. Y dices, que he vendido vuestra almendra muy bien. Vuestra almendra es extraordinaria. Solo hay 2 puntos, dice, os compro a vosotros, y hay otra zona, en La Rioja, que tiene una almendra muy parecida a la vuestra. Cuando les llevo otra cosa no quieren vuestra almendra y la de La Rioja. Digo, vale, estupendamente. Lo que quiere decir que si nosotros le vendíamos 200 o 300.000 kilos, no estoy hablando de venderle 1 onza o 2 libras de azafrán, que es lo más que podríamos llegar a coger aquí. Estoy hablando de economía, que vale para todo el pueblo, que se puede hacer extensiva, porque ahora mismo, pues más de la mitad, por no decir el 80% de los almendros que hay, sabes que son de largueta. Es maravillosa la largueta. Muy bien, pues detrás de la largueta... la marcona. Y la marcona. Que no se la reconoce ni se la premia. Muy bien. Una característica del sistema que pone las condiciones. Desconocimiento. Las mejores almendras que todo el mundo ha comido es cuando mi madre nos las asaba o las freía. Es decir, ese día que formaban parte del aperitivo, todo el mundo hablaba. Así puede pasar por todo, porque es que estamos en un sitio que está muy bien. Tenemos un porcentaje de bosque inmenso. Es un pinar que no es muy variado, pero es un pinar y bajo hay muchas cosas. Hay oxígeno limpio, filtran las aguas, es decir, tenemos aires, tenemos un cielo maravilloso. Un cielo maravilloso solo corresponde a una tierra maravillosa. No puede haber un cielo maravilloso donde no hay una tierra maravillosa. ¿No, Juanma? Sí. Ahora, memorizando esa frase, repítela, un cielo maravilloso puede hacer una tierra maravillosa. No, solo es posible en una tierra maravillosa. Si aquí hubiese contaminación del aire por minas, por cualquier fábrica, por un aserradero industrial, que cierren... No lo sé. Sí, pues como pasa en el billar con las minas. Vale, es que el problema es decir, lo bonito de la autarquía es que se hace de todo en pequeña cantidad, con lo cual no hay conflicto. Claro que podemos tener una serrería, pero no una serrería para que salgan camiones, sino una serrería para hacer casas o para hacer sillas. Trabajo y no trabajo específico. Es decir, trabajo muy diverso, y los trabajadores de esta gestión comunitaria de la tierra un día harán una cosa y otro día harán otra cosa y otro día harán otra cosa, como diga el gestor, que era nuestra madre, similar, o nuestro padre, que hay que ir a por almendra, ahora que hay que tú, de chiquillos, faena de los chiquillos que teníamos, pues
La remolacha, mi padre tuvieron unos toros para vender. Toros, 6 o 7 toros. Y había que espiscar la remolacha. No es una cosa nuestra. Y allí había un cacharro y espiscaba la remolacha y se la daba. Es decir, todo el mundo participaba. Era un trabajo para mí de niño. Era yo que me estaban explotando. ¡Qué leches! Estaba disfrutando. Me parecía maravilloso que yo tuviese participación en la colectividad. Nunca fue para mí una sensación de cabreo. Había horas de juego, horas de disparate y horas de faena, de hacer cosas. Pero nunca tuve, ni yo ni nadie. ¿Os acordáis cuando salíamos de escuela? Lo primero que teníamos que hacer al salir de escuela era ir a los pajares a recoger paja, llevarla al corral para que cuando viniesen los machos de trabajar extendieran la paja en el corral. Y eso era diario. ¿Y os acordáis lo que hacíamos en los pajares? Pasárnoslo magníficamente bien. Todos los chiquillos nos iniciábamos en la sexualidad. Pues tienes pelos, no tienes pelos. Nos dábamos cachetes, es decir, jugábamos, nos estábamos transmitiendo mogollón de información vital para el desarrollo humano. Es decir, éramos privilegiados. Cuando yo fui a Valencia pensé que los niños de Valencia de mi edad eran gilipollas. No sabían nada. Eran incultos. Es decir, no sabían relacionarse, no tenían ninguna curiosidad por el territorio. Eran tontos. Comparado con de donde yo venía, de un pueblo de chiquillos espabilados, buscándonos la vida por ahí, haciendo maldades, investigando con una libertad increíble, y el pueblo nos hacía responsables. Los padres también, pero si alguien del pueblo te decía algo, te llamaba la atención, que no se entere tu madre. Pero todo el pueblo educaba a la gente, todo el pueblo, y eso es muy importante, porque tiene que ser así. La comunidad tiene la obligación de educar a sus miembros. Tiene la obligación, los padres la tienen, la comunidad la tiene. Quien no tiene obligación de educar es las escuelas. Las escuelas tienen la obligación de enseñar, pero no de educar. Si las escuelas educan, meterán ideología. No, las escuelas tienen que enseñar. La educación pertenece a las familias y a la comunidad. Así fue siempre, o casi siempre. Tenemos 5 minutos. Termino. Mi tesis era que si hay que volver a la autarquía porque hay una gran crisis mundial, ocurre una hecatombe, volveremos, eso será obligatorio. Ahora mismo lo que tenemos es que estamos perdiendo lo que tenemos muy bueno, muy defendible y que nos puede asegurar la economía en los años venideros, y lo estamos perdiendo. Concreto, ahora mismo la mayor producción de este pueblo, que yo sepa, es la almendra, y dentro de la almendra la largueta. No se está plantando nada, se está arrancando sin parar, y dentro de muy poco no tendremos casi nada de largueta. Punto. Se nos acabó la ventaja por ahí. Luego tenemos otro gran producto que es inmejorable. Tenemos la viña con cepas de meseguera, que produce uno de los mejores vinos, para mí el mejor. ¿Para qué nos vamos a andar con...? El mejor vino blanco que yo he bebido es el Alto Turia, por encima del Penedés, el Albariño y muchos otros. Será porque soy un poco de la tierra así acérrimo. Es un excelente vino. Lo estaban pagando aquí a peseta. ¿Cuánto ha quedado de viña de meseguera? Queda Julio por ahí con algo de meseguera y poco más, y se está arrancando. Y en otros sitios que la están plantando no producen el mismo eso. Tenemos las condiciones, el suelo, el clima y la variedad ideal para hacer ese tipo de vino. ¿Estamos pensando en recuperarlo? Pues no lo sé si habrá algún proyecto, pero pienso que mirando a futuro, si tenemos algo de ventaja en competitividad en productos, la tenemos en esas dos cosas que acabo de mencionar. La uva de meseguera y la almendra de largueta. Nunca competiremos ni produciendo ajos, ni cogiendo azafrán, ni sacando orégano, ni espliego, ni... La gestión comunitaria de la tierra es importante que entiendas, y he defendido desde el principio, no es competitiva con nadie. Tiene objetivos concretos. Diversificar el paisaje de aras,
alimentar a los areños y producir puestos de trabajo en ese paisaje civilizado, que es un paisaje diverso, y en el resultado final de la manipulación de la almendra, del vino. La almendra de aquí no hay que venderla a granel, hay que venderla al detalle. El vino hay que venderlo embotellado. La trufa hay que venderla como puedan. Es decir, eso es, no va en contra de las almendras que hay ni de las mesegueras que hay. El territorio que está en explotación en aras merece el máximo respeto hasta que sus dueños decidan. Estoy hablando del territorio abandonado. Y plantar todo el pueblo de almendros es un disparate. Y plantar todo el pueblo de almendros y viñas sigue siendo un disparate. Plantar todo el pueblo, una parte importante de almendras y viñas, y luego muchas cosas, es sensato. Perdona mi tono, es que soy pasional, es decir, ¿qué puedo decir? Es decir, estoy de acuerdo. Vicente. Bueno, respecto de la gestión comunitaria de tierras, sí que hay alguna experiencia al respecto, y yo desde mi territorio muy pegado al mar y con una marjal que era un parque natural, que aquello empezó, claro, eran parcelas, heredamos parcelas pequeñitas, y si veías la foto del vuelo americano del 57, los parcelitas eran pequeñitas, estrechitas y tal, y bueno, se consiguió, después de muchos años de trabajo, precisamente eso, hacer una concentración parcelaria, y que hoy en día, pues claro, tú si tenías una parcelita de media anegada, imagínate, te daban una parte, arreglo a lo que sea dentro de esa concentración parcelaria. Se ha conseguido algo que es hacer arroz, recuperar una variedad que se había perdido gracias a que está el banco de semillas, y hoy en día podemos decir que hay una variedad de arroz tradicional que está y tú cobras tu parte en especie o en dinero, como quieras, pero al final todo repercute como tú dices. Me vuelvo otra vez a mi infancia con el trueque, es decir, ¿por qué no podemos cambiar arroz a vuestra comunidad a cambio de almendras? O yo qué sé, a cambio de lo que sea. Antes se hacía, Aras no tenía aceite, no había olivos. Quiere decir que en Aras no se podían freír patatas. Bueno, se utilizaba mucho la grasa, que como eran gorrinos sin pienso, las grasas eran saludables, no como ahora. Los de Santa Cruz venían y a cambio de aceite se llevaban trigo. Cuando no había naranjas, pero venía un camioncito a la plaza, echaban bando y en los naranjeros podías cambiar patatas por naranjas. Cuando matabas muchos conejos. Las pieles de conejos, venía el chelvano y te las recogía y a cambio te daba cerillas. Es decir, para ir a comprar una sardina de esas de bota valía un huevo y tú ibas con los huevos a comprar la sardina de bota. Eso forma parte de nuestra infancia. Catalina, ¿te acuerdas? ¿Era divertido? No. No había hambre. Es decir, que el trueque en sentido simbólico, precisamente uno de los objetivos que tienen que tener estas gestiones de autoalimentarios es buscar quién te va a dar la misma calidad y a cambio que se lo agradeces infinitamente y se lo pagas, le ofreces tu excelente calidad de lo que tú tengas. Y así es muy fácil. Entonces, no es aislarse en absoluto, es al revés. Es desde mi potencial lo expando y procuro cambiar alimentos de similar calidad con aquellos que lo produzcan, estén donde estén. Bueno, que no estén muy lejos. No. ¿Hay alguna cuestión más? Yo te quiero plantear una última cuestión. Si alguien quiere preguntar algo, y si no pasaríamos. A ver, esto, Chimo, se ha hecho, ya lo sabes, en el contexto de la puesta en marcha del Centro de Innovación Territorial Ruraltec,
¿qué es lo que piensas que nos puedes encargar? ¿Qué es lo que crees que tú, desde tu punto de vista, debería desarrollar un proyecto como este? Hay dos cosas, las dos muy importantes. Primera, la relación de todos los titulares de gente de aras que no viven aquí o que no cultivan, que tienen la relación de los titulares del territorio abandonado. No lo que tenga almendros, aplaudámoslo, tira almendros. Me interesa, creo que es importante el territorio abandonado. Esa ya la hemos hecho. Ah, sí, lo tenéis. Sí. Vale, esa relación es muy importante porque habría que ponerse de acuerdo con ello en comunicación. Y la otra cosa que es muy importante es crear un huerto experimental de diversidad de productos y ver un huerto o varios huertos, es decir, cómo se van adaptando a la realidad climática actual. Aquellas remolachas forrajeras que eran así, ¿os acordáis de chiquillos? Eso lo podemos volver a plantar, va a funcionar. Es decir, frente al cambio climático tenemos el reto de investigar. Entonces es muy importante coger productos y empezar a cultivarlos como tema experimental, a ver si eso puede ser un buen forraje, o eso puede ser un buen trigo, o eso puede ser unas buenas lechugas, o eso pueden ser las alcachofas que venían aquí a finales de mayo. No lo sé, es decir, tenemos que volver, porque el cambio climático nos hace ignorantes a todos, ya no sabemos ya no sabemos relacionarnos con los campos. Esta primavera hizo un calor horrible en el mes de, no sé si era marzo o abril, pero un calor anormal. Los árboles brotaron todos de golpe, secos, brotaciones ridículas, un tercio del tamaño de las hojas. Eso nos pasó en mi territorio. Luego vieron estas lluvias. No, las hojas ya no crecen más, ya brotaron. Entonces ahora están llenos de agua con unas hojas pequeñitas y rebosantes de fruto. Es decir, ¿qué va a pasar? Es decir, nada. Hay que ir aprendiendo y la única manera de aprender es plantar y ver qué pasa. Con esas dos cosas, si se empezase pronto, primero para conocer la opinión de los propietarios que no están aquí, que tienen la tierra abandonada, pero también de los propietarios que están aquí. Es decir, yo no estoy hablando, soy excluyente, quiero decir, que el orden que hay no tiene por qué verse alterado con mi propuesta. Mi propuesta va sobre el territorio abandonado, es decir, no sobre lo que hay. Lo que hay, agradezco a quien cultiva la tierra que la haga y le doy la enhorabuena y le deseo que no desespere. Pero no me interesa el territorio cultivado y productivo, me interesa el territorio abandonado. También tengo más esperanza en el territorio abandonado. Si lleva abandonado muchos años, será muy fácil recuperar su fertilidad, porque recuperar la fertilidad también aquí se abona muy poco. Me da más miedo los cereales, porque llevamos muchos años cultivando cereales con herbicidas y con abonos químicos de una manera intensiva y directa. Esos suelos costará más. Costará más no es que no sea posible hacerlos fértiles, pero hay 10, 15 años de dedicación exclusiva. Yo compré un campo en el Rafol, porque era vecino mío, de un señor que llevaba 20 años haciendo planteles de olivo. Nada, allí no había entrado materia orgánica en los 20 años, era todo abono químico. Se murió y yo, ante el temor de quién iba a ser mi vecino, porque el heredero era súper antipático, decidimos, vamos a hacer un esfuerzo y compramos para no tener vecinos. Éramos conscientes de que estábamos comprando un erial, porque era, y tan que era erial. Cuando llegaba el verano se hacían unas grietas así de grandes en la tierra, no había manera. Y a base de recurrir a los huertos viejos, de la hojarasca, de ir metiendo, de comprar estiércol, lo que podíamos de oveja, es decir, a base de mucha dedicación, de tirar lombrices cuando ya empezamos. Bueno, ahora han pasado 15 años y ahora es un suelo, es un herbazal y los arbustos que están plantados, pero ya no hay grietas. Quiere decir que en estos suelos que hay que regenerar, la regeneración no es inmediata y la regeneración es necesaria, pero habrá que dedicar más tiempo. Pero se puede.
Es decir, en los campos abandonados está puesta en valor de la fertilidad del suelo para garantizar alimentos de bajo coste productivo y alta calidad. Es más sencillo. En los suelos, a quien le hayan tocado parcelas abandonadas en la red, en la distribución, no os alarméis mucho. A lo mejor es una suerte. Bueno, pues vamos a terminar porque así seguimos el horario. En realidad lo que dice Chimo en cuanto a que tengamos la relación de titulares de propiedad, no es que la tengamos ya, sino que hemos acordado con la concentración parcelaria que los datos que van a salir al final se van a incorporar al SIG que tiene ya en marcha como proyecto la Fundación, que ayer ya lo mencionó Juan Miguel, que hay 280 indicadores sociodemográficos que ya se pueden consultar y que este año, en el proyecto de este año, lo que se hace es con la Jaume I, con el Departamento de Informática de la Jaume I, con Joaquín Huerta, desarrollar, diríamos, su utilidad en modo mapas, ¿no? Para que lo veamos por capas, y la capa de propietarios entrará ahí, igual que van a entrar otros sistemas de información que iremos incorporando con el trabajo del equipo Ruraltec que está empezando ya este mes. O sea que, por ejemplo, ayer Manuel Peña, Luis y tal hablaron del mapa de actores del territorio, van a formar parte del SIG también. Es decir, que no es que esté acabado el trabajo, sino que está la base para tener esa información, lo que va a hacer Ruraltec. Chimo, muchas gracias. Yo creo que ha estado muy bien que nos contaras.